El sonido ahogado de pasos sobre el polvo del Gólgota aún resonaba como un susurro lejano, mezclado con el gemido del viento que atravesaba el cielo ennegrecido. En ese momento, cuando el clavo atravesó la carne del hombre en la cruz, se selló un destino, pero no solo el suyo. Entre la multitud que observaba en silencio roto por sollozos y burlas, un soldado romano, cuyo rostro estaba marcado por cicatrices de otras batallas, también selló su propio futuro, sin imaginar lo oscuro que sería. Nadie sabía su nombre. Ninguna historia cantaría sus hazañas, pero los ojos de los que estaban en la cruz, ojos que parecían traspasar el velo del tiempo, lo miraron con una profundidad que nunca olvidaría. El cielo estalló en truenos, la tierra tembló, y en medio del caos, el hombre que había clavado el último clavo sintió algo que nunca antes había sentido. Un miedo escalofriante, como si 1000 juicios silenciosos cayeran sobre él a la vez. Lo que parecía una ejecución más en el cumplimiento del deber militar pronto se convertiría en una maldición que perseguiría su alma noche tras noche hasta el fin de su existencia. Algo invisible pero real lo ha seguido desde ese día oscuro, una sombra creciente que susurra promesas de fatalidad. Se podría pensar que todo terminó ahí, con la crucifixión, pero la verdadera historia del hombre que se atrevió a traspasar al Hijo del Hombre con clavos de hierro apenas comenzaba. Su destino no quedó escrito en los registros militares de Roma ni cantado por los poetas. Fue escrito entre lágrimas, pesadillas y ecos de arrepentimiento que se extendieron por generaciones. Un viaje silencioso y terrible que pocos se han atrevido a contar hasta hoy, y ahora estás a punto de descubrir la verdad olvidada. Pero ten cuidado, una vez que sepas lo que le pasó a ese soldado, es posible que nunca vuelvas a mirar la cruz de la misma manera. Era solo un soldado entre muchos, que seguía órdenes sin cuestionarlas. Ese día, en la cima del Gólgota, su misión era clara: hacer que la pena de muerte se cumpliera sin falta. Con manos firmes y una mirada endurecida por años de servicio, sostenía el martillo y los clavos que sujetarían a Jesús a la cruz. Pero algo en aquel crucificado lo desconcertó. No fueron los gritos de dolor, como los había escuchado innumerables veces. Fue silencio. La serenidad en los ojos de Jesús, incluso ante el sufrimiento extremo, penetró en su alma como nunca lo había hecho ninguna espada. Mientras el cielo se oscurecía y la tierra temblaba, el soldado sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había participado en muchas ejecuciones, pero nunca había presenciado nada parecido. El velo del templo se rasgó y supo que no se trataba de un hombre común y corriente. Pasaron los días, pero la imagen de Jesús en la cruz nunca abandonó su mente. Las pesadillas lo perseguían y una inquietud constante se apoderaba de su ser. Comenzó a buscar respuestas, a cuestionar sus acciones y a preguntarse sobre el verdadero significado de ese sacrificio. Este es el relato del oscuro destino del soldado que crucificó a Jesús, un camino de culpa, redención y transformación que pocos conocen, pero que revela el poder del perdón y la misericordia divina. El soldado romano Longino siempre fue un hombre de hierro, nacido y criado para seguir las despiadadas leyes de Roma. Su vida giró en torno a la disciplina, el honor y la obediencia. Nada podría sacudirlo. Nada podría afectar su fe en las reglas del imperio. Era un hombre de guerra, educado para ser frío y calculador. La muerte no tenía ningún misterio para él. Era solo otra parte del trabajo. Sin embargo, el día que estuvo presente en la crucifixión de Jesús de Nazaret, su vida dio un giro inesperado. Cuando los soldados recibieron la orden de crucificar al hombre llamado Jesús, Longino supo que sería otra ejecución de rutina. La sentencia de muerte estaba escrita y él sabía cuál sería su papel. Sin embargo,
Al acercarse a la cruz, donde estaban clavando a Jesús, algo dentro de él lo hizo dudar. Durante el acto, la mirada de Jesús se encontró con la tuya. Longinus nunca olvidaría los ojos del hombre. No era una mirada de ira o condenación, sino más bien una mirada que transmitía una calma sobrehumana, como si estuviera mirando más allá del sufrimiento físico, más allá del dolor mortal. Algo mucho más profundo se estaba revelando, pero Longinus no lo entendía. Mientras los gritos y gemidos resonaban por la colina, Longinus sintió un profundo escalofrío, una extraña sensación que lo invadió. Había presenciado innumerables ejecuciones, pero nunca había sentido nada parecido. La muerte de Jesús no fue como las demás. Algo en esos momentos hizo que todo fuera diferente. Él fue el responsable de clavar la lanza en el costado de Cristo, acto que sellaría el fin de su vida física. Pero mientras lo hacía, sintió algo extraño, como si, de alguna manera, estuviera participando en algo mucho más grande de lo que podía entender. En los días siguientes, Longino intentó distanciarse de lo que había sucedido en aquellas últimas horas de Jesús, pero el impacto lo persiguió. No podía quitarse de la cabeza la mirada de Jesús, ni las palabras que él pronunció antes de morir. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas palabras se repetían incesantemente en su mente, como un eco profundo, molestándolo de maneras que nunca había imaginado posibles. Era un hombre de acción, no de introspección, pero esa vez las cosas fueron diferentes. La culpa comenzó a carcomer su alma. Longino comenzó a sufrir pesadillas y las imágenes de la cruz lo perseguían día y noche. El dolor de su acto ya no era algo que simplemente pudiera dejar atrás. La sensación de haber hecho algo irreparable lo consumía. Ya no podía verse a sí mismo de la misma manera. Cuando se puso el sol y cerró los ojos, vio la imagen de Jesús tendido en la cruz y se sintió como si fuera él quien estaba atrapado en aquel bosque. Sintió que de alguna manera su alma también estaba siendo crucificada. Ese soldado que antes había visto la vida de una manera tan práctica y matizada, ahora se veía obligado a afrontar la complejidad de su propia existencia. Longinus, el hombre de hierro, estaba siendo desmantelado por algo que nunca pensó que podría entender. Las dudas comenzaron a crecer. Sabía que no podía volver atrás y que no podía deshacer lo que había hecho, pero sentía en el fondo que había algo más, algo que necesitaba descubrir. Necesitaba comprender lo que realmente significaba ser perdonado y, más importante aún, si era digno de ese perdón. En un intento por buscar respuestas, Longinus se alejó de la compañía de los demás soldados. Ya no podía mezclarse con ellos. Ya no podía compartir sus historias de batallas y victorias. Algo había cambiado dentro de él. Su corazón estaba apesadumbrado y lo único que sabía era que necesitaba encontrar algún tipo de redención. Entonces comenzó a vagar por las calles de Jerusalén, tratando de entender qué le estaba pasando. En uno de estos paseos conoció a un hombre, un predicador que hablaba del reino de Dios y de la salvación. El predicador estaba rodeado de gente, pero algo en su discurso captó inmediatamente la atención de Longino. Escuchó atentamente mientras el hombre hablaba sobre el perdón, sobre cómo Dios podía restaurar incluso los corazones más perdidos. Las palabras del predicador comenzaron a tocar lo más profundo del alma de Longino, pero aún así se resistió. Sintió que esas palabras podían ser la clave de su liberación, pero ¿cómo podía creer que un hombre como él, responsable de la muerte del Hijo de Dios, mereciera el perdón? Longino se alejó rápidamente, evitando el contacto con el predicador, pero al regresar a su casa no podía quitarse de la cabeza el mensaje de aquel hombre.
sintió como si algo se abriera dentro de él. No era solo el dolor lo que lo consumía, también era un sentimiento de esperanza. Estaba empezando a creer que, de alguna manera, su alma todavía podía salvarse. La búsqueda de respuestas llevó a Longinus a un lugar de profunda introspección. Pasó sus días tratando de comprender lo que pasaba dentro de él. Sus pensamientos estaban ahora completamente ocupados por la figura de Jesús y el acto que cometió al traspasar el costado del Salvador. Las noches eran más largas y el peso de su alma parecía cada vez más insoportable. Sin embargo, en medio de esta tormenta interna, una luz empezó a surgir. Sintió una transformación silenciosa, algo inexplicable. Como soldado experimentado, se había enfrentado a situaciones difíciles antes, pero nunca a algo tan profundamente personal. Ahora sabía que se enfrentaba a un dilema existencial. Longino había presenciado la muerte de Jesús, pero lo más inquietante fue el impacto que tuvo en su propia vida. El hombre que murió en la cruz pareció, de alguna manera, trascender todo lo que sabía sobre el mundo. Las palabras de Jesús sobre el perdón, sobre amar incluso a tus enemigos, nunca abandonaron su mente. Siempre había sido educado para creer en la justicia de Roma, pero la visión de Jesús en la cruz, clamando perdón, hizo desmoronarse todas sus certezas. No sabía qué era peor, la muerte de Jesús o el hecho de que él mismo ya no sabía a quién era. El soldado romano estaba en estado de confusión. Quería creer en la redención, pero su corazón todavía estaba marcado por la violencia, la destrucción y la sangre. ¿Cómo podría un hombre como él ser digno de perdón? Longinus sintió como si estuvieran reevaluando la esencia misma de su existencia. No sabía a dónde iría ni qué debía hacer, pero algo dentro de él le decía que la respuesta estaba en algún lugar más allá del dolor. Fue entonces cuando, en un momento de búsqueda desesperada de la paz, se dirigió nuevamente al predicador que le hablaba del reino de Dios. Longino era consciente de que no le quedaba mucho que perder. Ya no tenía control sobre su vida. Se sentía perdido, pero no quería seguir viviendo con el peso de su culpa. Cuando se acercó al predicador, no sabía exactamente qué preguntar. No tenía las palabras adecuadas, pero necesitaba entender. Se arrodilló ante ese hombre, sintiendo una mezcla de vergüenza y esperanza. El predicador, al notar el sufrimiento de Longino, lo miró con compasión. Sin palabras, el predicador extendió la mano y tocó el hombro de Longino, un gesto simple, pero que hizo que el soldado sintiera algo indescriptible. Algo se rompió dentro de él, como si las cadenas de la culpa finalmente comenzaran a aflojarse. El predicador no necesitó palabras para transmitir el mensaje que Longino buscaba. El perdón no era algo que pudiera ganarse con sus propias fuerzas, pero era algo que podía recibir si estaba dispuesto a abrirle su corazón. Longino pasó días meditando sobre ello. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero sentía que había una posibilidad de redención. Sabía que no podía borrar el pasado, pero tal vez sí fuera posible construir un futuro diferente. Una parte de él todavía se sentía indigna, pero otra parte creía que al menos podía intentarlo. Comenzó a abandonar las prácticas violentas que alguna vez fueron parte de su vida cotidiana, tratando de alejarse de la sombra de su antiguo yo. Mientras tanto, la noticia de la resurrección de Jesús comenzó a difundirse por toda Jerusalén. Longino, ahora absorto en este nuevo viaje de fe, escuchó los rumores. Se hablaba de la desaparición del cuerpo de Jesús y de testigos que afirmaban haberlo visto vivo nuevamente. Esta noticia estremeció la ciudad y los discípulos comenzaron a reunirse, hablando del milagro de la resurrección. El corazón de Longino empezó a latir más rápido. Se preguntó si podría ser real, si la resurrección no era una historia más para atraer multitudes.
o si realmente se trataba del cumplimiento de una promesa divina. En los días siguientes, Longino volvió a encontrarse con el predicador. Hablaron de las palabras de Jesús, del significado del perdón y de la vida nueva. Entonces, el soldado tomó una decisión audaz. Quería seguir las enseñanzas de Cristo, ya no como soldado de Roma, sino como hombre en busca de la verdad y la paz interior. Sabía que no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que había encontrado algo que podría darle sentido a su vida. Ahora comprendió que la verdadera fuerza no estaba en seguir ciegamente las reglas, sino en ser capaz de perdonarse a sí mismo y a los demás, y en creer en la posibilidad de una nueva oportunidad. Longinus estaba listo para comenzar su viaje de transformación, pero lo que no sabía era que la verdadera batalla aún estaba por llegar. Lo que no sabía era que, para seguir el camino de Jesús, necesitaría enfrentar sus propios demonios internos de maneras que nunca había imaginado. En los días siguientes, Longino comenzó a retirarse gradualmente de la vida militar. La disciplina y la rigidez que siempre habían marcado su existencia comenzaron a perder fuerza. El soldado ahora estaba siendo guiado por algo más grande, algo que no podía entender del todo, pero que sentía profundamente. Sintió una paz que no sabía de dónde venía, como si algo invisible lo protegiera, como si la propia gracia de Dios caminara a su lado. El perdón que buscaba en su corazón se estaba convirtiendo en un proceso doloroso y complejo. La redención no fue instantánea. Era algo en lo que tenía que trabajar, paso a paso. Comenzó a cuestionar los actos violentos que había tenido que cometer en nombre de la Roma imperial. Comenzó a preguntarse cómo pudo haber destruido tantas vidas sin sentir remordimientos. ¿Cómo pudo haber vivido con tanta indiferencia ante el sufrimiento de los demás? Pero el mayor peso sobre sus hombros no era la violencia de su pasado. El mayor peso era lo que le había hecho a Jesús. Cada vez que cerraba los ojos, Longino veía el rostro de Cristo, dolorido pero sereno, mirándolo directamente a los ojos. No podía entender cómo lo había hecho. ¿Cómo podría ser responsable de la muerte de un hombre que predicaba el amor y el perdón? Era esta culpa la que lo atormentaba más que cualquier otra cosa. El acto de traspasar el costado de Jesús no fue solo un gesto militar, era algo mucho más profundo y más personal. Longinus sabía que nunca podría borrar este acto, pero sentía que necesitaba hacer algo para reparar el daño que había causado, si fuera posible. En ese momento, los discípulos de Jesús comenzaban a difundir el mensaje de resurrección y salvación por toda la región. Longino se enteró de ellos, pero aún no tuvo el valor de acercarse a ellos. Sabía que no estaba preparado para unirse a ellos. Todavía no creía completamente en la resurrección, pero algo dentro de él le decía que había una verdad en ese mensaje. Una verdad que debía investigar más a fondo. La angustia que Longinus llevaba parecía ir creciendo, pero al mismo tiempo sentía que algo estaba cambiando dentro de él. Ya no estaba tan inmerso en sus propios errores y dudas. Comenzó a darse cuenta de que si había algo de verdad en el mensaje de los discípulos de Jesús, tal vez todavía tuviera una oportunidad de encontrar la paz y el perdón. Pero la lucha interna de Longino no se trataba solo del perdón que deseaba, sino también de su capacidad para creer que era digno de ese perdón. Fue entonces cuando decidió buscar a uno de los discípulos de Jesús. Sabía que al hacer esto estaba dando un gran paso, algo que nunca imaginó hacer cuando estaba en su posición como soldado. Pero al mismo tiempo sentía que no había otro camino a seguir. Necesitaba afrontar su culpa y su pasado de frente. Luego, una mañana tranquila, Longino fue a la casa de uno de los seguidores de Jesús, un hombre llamado Pedro. Estaba decidido a encontrar respuestas.
Pedro recibió a Longino con mirada comprensiva, como si ya supiera lo que debía buscar. Hablaron durante horas sobre Jesús, sobre el significado de su muerte y sobre lo que significó para el mundo. Longino quedó asombrado por la sabiduría y la paz que emanaban de las palabras de Pedro. Por primera vez en su vida sintió que se encontraba ante algo real, algo que trascendía cualquier autoridad terrenal que hubiera seguido hasta entonces. Pedro habló sobre el perdón que Jesús ofreció a los pecadores y cómo esto no significaba que el pecado fuera irrelevante, sino que había una oportunidad de transformación para aquellos que se arrepintieran sinceramente. Longino escuchó atentamente y sintió que su corazón latía más rápido. Quizás, pensó, todavía tenía una oportunidad, quizás podría ser redimido, no por la fuerza de sus acciones, sino por la gracia de Dios. Sabía que este sería el comienzo de su viaje. No sería fácil, no sería inmediato, pero sintió que estaba listo para intentarlo, y por primera vez creyó que era posible. Sin embargo, había una sombra que aún se cernía sobre su alma. Longino aún no sabía si la verdadera redención sería algo que encontraría en su vida terrenal, o si necesitaría la intervención divina para superar el peso de su culpa. Pero estaba decidido a intentarlo. Sabía que la decisión de acercarse a Cristo y a sus discípulos no sería entendida por todos. Hubo una lucha entre la fe y la duda, pero Longinus sintió que al elegir la fe, de alguna manera rompería las cadenas de su pasado. Sabía que el viaje sería difícil, pero ahora, más que nunca, sentía una paz indescriptible. Algo dentro de él le decía que incluso con todos los fracasos y errores del pasado, no estaba solo. La gracia divina lo estaba llamando. Y poco a poco, Longino empezó a comprender que la verdadera transformación comenzaría en su corazón. Ya no necesitaba buscar respuestas en el mundo exterior, sino en la fe que crecía dentro de él. Con el tiempo, Longino comenzó a asistir con mayor frecuencia a las reuniones de los discípulos de Jesús. Aunque todavía se estaba acostumbrando a la idea de ser parte de este nuevo camino, sentía que algo profundamente transformador estaba sucediendo dentro de él. Con cada encuentro, con cada palabra que escuchaba, el peso sobre su alma parecía disminuir un poco más. Había algo en ese mensaje que tocaba lo más profundo de su ser, algo que, sobre todo, parecía ser un llamado a la paz interior. Las noches solitarias, que alguna vez estuvieron llenas de pesadillas y arrepentimientos, comenzaron a llenarse de oraciones silenciosas. Longinus no sabía si estaba orando de la manera correcta, pero sentía que su corazón finalmente se estaba abriendo a algo mucho más grande que él mismo. Rezó por perdón, pero también por fuerza para seguir adelante, para dejar atrás el pasado y convertirse en alguien mejor. El perdón, algo que creía imposible de lograr, comenzó a volverse más tangible a medida que cedió a la fe. Pero todavía quedaba un gran obstáculo: su conexión con el pasado. Longino sabía que el dolor que había causado no podía borrarse con simples palabras de arrepentimiento. Nunca podría recuperar las vidas que fueron destruidas por su espada. Y sobre todo, nunca pudo dejar de ver el momento en que, con un golpe cruel, traspasó el costado de Jesús, en un acto de brutalidad. Y fue en este conflicto interno que Longino recibió una visita inesperada. Estaba en un pequeño pueblo cuando un hombre de apariencia sencilla se le acercó. El hombre lo miró con expresión tranquila y serena, como si ya supiera quién era y qué llevaba en el alma. El hombre dijo: «Longinus, buscaste el perdón, pero hay algo que debes entender. El perdón que buscas no proviene de mí ni de ningún ser humano. Proviene de un lugar más profundo, proviene de la gracia divina». Estas palabras penetraron profundamente en el corazón de Longino. Sabía que estaba escuchando algo inusual, algo que trascendía
toda sabiduría humana. El hombre continuó: crees que no puedes ser perdonado, pero debes saber que aquel que fue crucificado por tus manos ya te ha perdonado. El perdón no es algo que puedas ganar con tus propias fuerzas, sino algo que debes recibir. Ya no estás esclavizado a tu pasado, Longinus. La libertad está ante ti. Estas palabras resonaron en la mente de Longino como si estuviera escuchando la voz de Cristo una vez más. Se quedó en silencio, absorbiendo todo lo que acababa de oír. El hombre lo miró con una sonrisa tranquila y se alejó sin decir nada. Mas Longino, asombrado, se quedó allí, con la sensación de que algo importante había cambiado dentro de él. Algo que no podía comprender del todo, pero que sentía con claridad. Durante los días siguientes, Longino volvió a su rutina de oración, pero ahora las palabras de perdón de Jesús resonaban con más fuerza en su mente. Comenzó a reflexionar sobre el significado de ser verdaderamente perdonado. El peso de la culpa todavía estaba presente, pero ya no se veía a sí mismo como un esclavo de ella. Comenzó a comprender que, para ser libre, ya no necesitaba cargar con el peso de su pasado. El perdón de Cristo ya había sido dado. La libertad que tanto buscaba estaba a su disposición. Fue entonces cuando Longino tomó una decisión importante: acercarse por fin a la comunidad de discípulos de Jesús. Ya no temía ser rechazado por su historia o sus errores. Sabía que la verdadera libertad estaba en aceptar el perdón y ser parte de este nuevo camino, no por méritos propios, sino por pura gracia. Fue a casa de Pedro, donde estaban reunidos los discípulos, y confesó su deseo de ser bautizado. Pedro lo miró comprensivo, como si supiera que ese momento llegaría. El apóstol no lo rechazó, no lo juzgó, sino que lo acogió con los brazos abiertos. Longino fue bautizado ese día y, al salir de las aguas, sintió una sensación de profunda renovación, como si renaciera a una nueva vida, libre de su culpa y del peso de sus acciones pasadas. La transformación no fue instantánea, pero durante los años siguientes, Longino se convirtió en una figura muy conocida entre los seguidores de Cristo. Viajó por diversas regiones compartiendo su historia, su conversión y el perdón recibido. El hombre que una vez fue responsable de la muerte de Jesús, ahora estaba ayudando a difundir el mensaje de amor, paz y salvación. Longino encontró su verdadera redención no a través de sus acciones, sino a través de la gracia divina y el perdón ofrecido por Jesús. Sabía que aunque nunca podría borrar su pasado, podía vivir de una manera nueva y con propósito, guiado por la fe y la certeza de que la misericordia de Dios era mayor que cualquier error humano. En sus últimos años, Longino llegó a ser recordado no solo como el soldado que traspasó el costado de Cristo, sino también como el hombre que encontró la verdadera paz y la verdadera redención. Su historia ha sido contada durante generaciones, no como un recordatorio de su culpa, sino como un testimonio del poder transformador del perdón divino. Longino vivió el resto de sus días dedicado al servicio de Cristo, difundiendo la palabra del Evangelio y siendo ejemplo de que la gracia de Dios puede transformar hasta los corazones más endurecidos. Viajó por diferentes regiones del Imperio Romano compartiendo su historia personal, la transformación que experimentó y el perdón que recibió. Su testimonio fue poderoso y tocó el alma de todos los que lo escucharon, ya que no habló de una teoría lejana, sino de la experiencia vivida de un hombre que había sido perdonado de sus pecados, incluido el mayor de todos, el asesinato de Jesús. A pesar de todo el sufrimiento que había causado, Longino ya no se veía a sí mismo como un hombre marcado por la culpa, sino como alguien renovado por la misericordia divina.
predicó el mensaje de redención, no solo a quienes estaban fuera de la fe, sino también a quienes, como él, sentían que su pasado les impedía seguir adelante. Longino se había convertido en un símbolo de la posibilidad de cambio y de la profundidad del perdón de Dios. En uno de sus viajes se encontró con un grupo de cristianos que estaban siendo perseguidos por sus creencias. Estaban escondidos en un pequeño pueblo, fuera de la vista de los soldados romanos. Longino se acercó a ellos sin que supieran quién era, y al compartir con ellos su historia de conversión, se ganó el corazón de aquellos cristianos. Llegaron a verlo no solo como un defensor de la fe, sino como un testimonio vivo del poder transformador de Cristo. Con el tiempo, la historia de Longino se difundió y fue acogido por varias comunidades cristianas de todo el imperio. Pero a pesar de su creciente popularidad, nunca se dejó seducir por la vanidad o la fama. Longino sabía que su misión era mayor que él mismo y que su vida tenía un propósito más profundo: llevar el mensaje de Cristo al mundo, mostrando que, por terrible que fuera el error cometido, el perdón estaba disponible para todos los que se arrepintieran sinceramente. En sus últimos días, Longino sintió que el fin estaba cerca. Se retiró a un pequeño pueblo, donde pasó sus últimos años en oración y reflexión. Sabía que su viaje estaba llegando a su fin, pero la paz que sentía en su corazón era incomparable al dolor que alguna vez había sentido. Estaba dispuesto a encontrarse con su Salvador, no como el hombre que había traspasado el costado de Jesús, sino como aquel que por la gracia había sido completamente transformado. En el momento de su muerte, muchos cristianos estaban a su lado, y él les dirigió las últimas palabras de su vida. Longino expresó su gratitud por la misericordia de Dios y recordó a sus amigos y discípulos que el perdón de Cristo era la clave para la verdadera paz. Partió de este mundo no como un hombre marcado por la culpa, sino como un ejemplo vivo de que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. La historia de Longino ha sido contada durante generaciones, no solo por los cristianos que lo conocieron personalmente, sino también por aquellos que escucharon acerca de su viaje de arrepentimiento y perdón. Fue recordado como un hombre que, aunque fue responsable de la muerte del Salvador, encontró redención no en sus propias fuerzas, sino en la misericordia y la gracia de Dios. Y así, Longino, el soldado que crucificó a Jesús, se convirtió en una de las figuras más notables de la historia del cristianismo, no por su transgresión, sino por su transformación radical y el perdón que recibió. Su vida y su muerte continuaron siendo un testimonio poderoso de que la redención es posible para todos, independientemente del peso del pasado. Fue un ejemplo vivo de cómo, al aceptar el perdón divino y entregarnos a la gracia de Dios, podemos encontrar la verdadera paz y vivir una vida llena de propósito. Longino se convirtió de hecho en una nueva creación, un hombre restaurado y liberado, que tuvo la oportunidad de redimir su vida y su historia. Y esta historia, que comienza con la brutalidad de su espada, termina con el poder inconmensurable del perdón de Cristo, que supo transformar un corazón endurecido y guiarlo a encontrar la paz eterna. El sol ya se estaba poniendo en el horizonte cuando Longino, ahora un hombre transformado, se encontró ante una situación que haría que cualquiera cuestionara su propia fe. El destino, como siempre, parecía tener una prueba más que afrontar. Estaba en un pequeño pueblo, donde su nombre aún era desconocido para la mayoría, cuando se topó con una figura que nunca imaginó volver a ver. Un hombre de semblante oscuro y ojos fríos, que parecía ser el reflejo mismo de todo lo que había sido. El hombre estaba de pie, como un espectro del pasado, y con él una multitud que lo seguía.
Longinus sintió la tensión en el aire. Algo estaba por suceder. Era un viejo compañero de batalla, un soldado romano que, como él, había servido bajo el imperio y que ahora estaba allí para ponerlo a prueba. El hombre que había sido uno de los responsables de la ejecución de innumerables cristianos, símbolo de opresión y violencia, se acercó a Longino con la mirada despiadada fija en su rostro y le dijo: «Tú has olvidado quién eras, Longino. No puedes borrar lo que has hecho, la sangre que has derramado». La multitud que los rodeaba guardó silencio, esperando la respuesta del hombre que se había convertido en una leyenda entre los cristianos. Longino sintió una agitación dentro de él. Sabía que, hasta ese momento, había vivido para Dios, siendo ejemplo de redención y misericordia. Pero ahora, frente a su antiguo compañero, sintió que el peso de su pasado salía a la superficie con toda su fuerza. Podría simplemente ignorar a este hombre o enfrentar la dura realidad de lo que alguna vez fue. A medida que el soldado se acercaba, sus duras palabras cortaron el aire, como si estuviera tratando de descubrir la verdad escondida en lo más profundo del alma de Longinus. ¿Crees que eres santo, Longinus? No vales nada. Te he visto matar. Te he visto ser parte de un sistema de crueldad y dolor. ¿Ahora crees que puedes salvarte? ¿Que puedes ser perdonado? La presión aumentó y Longinus sintió que su corazón latía más rápido. Esas palabras revivieron el terror de su pasado, la misma sombra que creía haber dejado atrás. Pero algo dentro de él empezó a cambiar. Ya no era ese hombre, ya no era ese soldado desalmado. La verdadera batalla estaba ahora en el campo del espíritu, y él sabía que la fe que portaba lo había transformado. Con una mirada firme y tranquila, Longinus se acercó al soldado, la tensión palpable entre ellos, y le dijo, con calma pero con autoridad: «Yo soy el que ves delante de ti, pero lo que no sabes es que el mismo Dios que me perdonó puede perdonarte también. Ya no eres lo que eras, a menos que elijas permanecer en el pasado. Yo ya no soy ese hombre, y tú tampoco necesitas serlo». La multitud, inicialmente silenciosa, empezó ahora a murmurar, impresionada por la respuesta de Longino. La atmósfera estaba cargada, como si el propio cielo estuviera esperando la decisión de ese momento. El soldado, desafiante y con una mirada llena de desprecio, dio un paso adelante. Miró a Longinus como si esperara una reacción, tal vez una pelea, una confrontación o incluso un error por parte del hombre que creía que era un traidor. Pero Longino no se movió. Se mantuvo firme, consciente de que este momento no se trataba de fuerza física, sino del poder de transformación. El soldado, sin saber qué hacer, retrocedió ligeramente. Las palabras de Longinus resonaron en su mente como un relámpago, iluminando una parte oscura de su alma que había ignorado durante tanto tiempo. El clímax no fue un grito de guerra ni una batalla violenta. No fue un estallido de ira o venganza. De hecho, fue un choque de almas, una lucha entre el perdón y el peso del pasado. Longino, con su paciencia y fe, desafió el mismo imperio de dolor y sufrimiento que había conocido, y al hacerlo, abrió una puerta de esperanza incluso para su antiguo enemigo. En ese momento, el soldado comprendió, por primera vez, el verdadero significado del perdón. El público estaba en suspenso y el impacto de lo que acababa de suceder fue tan grande que muchos se sintieron conmovidos por la verdadera fuerza de la transformación de Longinus. Era imposible no preguntarse qué significa realmente ser perdonado y hasta dónde puede llegar la gracia. Este fue el momento en que Longinus no solo enfrentó su pasado, sino que lo conquistó. Se convirtió no solo en el soldado arrepentido,
sino en el símbolo de que todos pueden ser liberados, independientemente del dolor o los errores que carguen. Y cuando el sol desapareció en el horizonte, sintió un nuevo peso en su corazón. No el peso de la culpa, sino el peso de la misión que ahora le correspondía: llevar adelante esta verdad. Ese fue el punto culminante de su viaje. No la victoria sobre un enemigo físico, sino la conquista de las propias sombras interiores. Y con esto comprendió: la redención no es una línea recta, sino una serie de elecciones diarias, todas ellas impulsadas por la gracia. Con el peso de esas palabras aún resonando en el aire, el pequeño pueblo parecía congelado en el tiempo. El soldado romano, que alguna vez había sido un instrumento de muerte y dolor, ahora se encontraba frente a algo mucho más grande que él mismo: la posibilidad de redención. La transformación de Longino no fue solo física, sino espiritual. El que había sido autor de tantas crueldades se convirtió ahora en la prueba viviente de que el perdón puede curar incluso las heridas más profundas. El soldado, todavía mirando a Longinus, dio un paso atrás, como si estuviera procesando aquellas palabras que ahora resonaban en su mente. Sintió que el peso de la verdad comenzaba a instalarse en su corazón. Lo que antes parecía imposible, ahora parecía una posibilidad real. Longino no lo había derrotado con la fuerza, sino con algo mucho más poderoso: su propia transformación. Con un movimiento suave, Longinus se volvió hacia la multitud que poco a poco comenzaba a dispersarse. Sus ojos, una vez endurecidos por la batalla y el sufrimiento, ahora estaban llenos de una paz que nunca había imaginado que podría experimentar. Sintió la presencia de Dios con más fuerza que nunca, como si una luz envolviera su ser, disipando toda la oscuridad que una vez lo había consumido. Ya no soy el hombre que conoces, ya no soy el soldado romano responsable de la muerte de tantas personas, dijo Longinus, con voz tranquila pero firme. Soy un hombre nuevo, no por lo que hice, sino por lo que pude dejar atrás. Créanme, la redención es posible para todos. No importa lo que hayas hecho, la gracia siempre es mayor que el pecado. Estas palabras no fueron solo un testimonio de su propia transformación, sino también un llamado a la acción para todos los que la escuchaban. La multitud que antes había estado dividida entre el miedo y la admiración, ahora veía en Longino un faro de esperanza. Ya no veían a un hombre marcado por el pasado, sino a alguien que a través de la fe se había convertido en un agente de cambio, capaz de iluminar incluso los corazones más oscuros. A medida que se acercaba la noche, la sombra de Longino se alargó sobre la tierra. Pero esta sombra ya no era la de un soldado marcado por la violencia, era la sombra de un hombre que había abrazado su humanidad y, en su búsqueda del perdón, había encontrado un propósito más profundo. Sabía que su misión no había terminado. De hecho, ella apenas estaba comenzando. Su viaje ahora era llevar la verdad del perdón a los demás, ayudar a aquellos que, como él, se habían perdido en la oscuridad de sus propias acciones. Mientras caminaba por el camino, Longinus sintió una paz que nunca antes había experimentado. Sabía que, de alguna manera, su testimonio cambiaría vidas, que otras personas serían tocadas por la gracia de la redención, tal como lo había sido él. Pero el mayor desafío aún estaba por llegar. Su mayor enemigo no fue el soldado que lo enfrentó en ese pueblo, ni ningún enemigo externo, sino el miedo a que la verdadera transformación pudiera ser un proceso continuo, un esfuerzo diario. Aún necesitaría luchar contra las sombras que intentaban invadir su mente, contra las voces que decían que no era digno. Sin embargo,
Ahora Longinus sabía que la verdadera lucha no era contra el mundo que lo rodeaba, sino contra las mentiras que se decía a sí mismo. Cada día tendría que elegir la luz en lugar de la oscuridad, la paz en lugar del conflicto. Y al caer la noche sobre él, recordó algo crucial. Lo que realmente importa no es lo que éramos, sino lo que elegimos ser. Aquellas palabras de Longino se difundieron por toda la región. Se convirtió en leyenda, no porque fuera un guerrero invencible, sino porque, al entregarse al perdón, encontró una fuerza mucho mayor. Su viaje ya no se trataba de venganza o gloria militar, sino de la lucha interior por la paz. Se ha convertido en un símbolo de que la verdadera batalla es la que libramos dentro de nosotros mismos. En algún lugar del horizonte, Longinus supo que su destino se había cumplido. Ya no necesitaría buscar la aprobación de los demás ni ser juzgado por su pasado. Era un hombre nuevo, con un nuevo propósito, y al final de su camino supo con certeza que la verdadera redención no está en las hazañas heroicas ni en las grandes victorias, sino en el simple acto de aceptar la gracia que está disponible para todos. El viaje de Longino no es solo la historia de un hombre que crucificó a Jesús y encontró la redención. Es la historia de todos nosotros que en algún momento enfrentamos nuestras propias sombras, nuestros errores, nuestros juicios y buscamos un camino hacia la curación. Longino no era ni un superhéroe ni un santo inmaculado. Era un hombre como cualquier otro, con defectos, con una historia llena de contradicciones. Sin embargo, nos enseña que al final lo que define nuestra historia no son los errores que cometemos, sino la elección que hacemos de levantarnos, pedir perdón y buscar el camino de la luz. Lo que nos hace verdaderamente humanos no son las cicatrices del pasado, sino el coraje de afrontar la verdad y transformarla en algo mejor. Longinus se convirtió en un ejemplo vivo de que no importa cuán oscuro sea nuestro viaje, la luz del perdón y la redención nunca está fuera de nuestro alcance. Tuvo la oportunidad de comprobar con sus propios ojos el poder transformador de un simple acto de fe, y al hacerlo se convirtió no solo en un soldado de Roma, sino en un soldado de la verdad, la paz y el amor divino. La transformación de Longinus nos recuerda que todos podemos cambiar, independientemente de las circunstancias, las elecciones pasadas o los juicios que otros hayan hecho sobre nosotros. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de arrepentirnos, redimirnos y aceptar el perdón, no como una debilidad, sino como la mayor fortaleza que podemos tener. Si estás viendo este video, quizás te hayas identificado de alguna manera con Longinus. Tal vez hayas tomado decisiones de las que te arrepientas, o tal vez estés luchando contra voces del pasado que intentan convencerte de que no mereces el perdón. Pero la verdad es que todos merecemos una segunda oportunidad. El perdón no es algo que merecemos, sino algo que debemos aceptar. Y al hacerlo, podemos dejar atrás el peso del pasado y comenzar a avanzar hacia algo más grande, algo más verdadero, algo más pacífico. Entonces la verdadera pregunta es, ¿qué elegirás? ¿Seguirás viviendo atrapado en tu pasado, tus fracasos y errores, o te levantarás y buscarás la verdadera redención, como lo hizo Longino? Recuerda, la batalla más grande no es contra los demás, sino contra las sombras que llevamos dentro de nosotros mismos. Y la mayor victoria es cuando podemos liberar nuestra alma, abrazar el perdón y seguir adelante, sabiendo que somos más que nuestras faltas. Longinus nos muestra que todos podemos ser mejores, más fuertes y más humanos, independientemente de lo que hayamos hecho. La gracia es mayor que el pecado y la redención es un camino abierto para todos los que buscan la verdad y la paz. Entonces ahora te pregunto,
¿Cuál será tu próximo paso en el viaje de tu propia transformación? Que vuestro camino esté también marcado por la valentía de levantaros de nuevo y buscar la paz que solo el perdón puede traer.